Buenos días. Dios le bendiga. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de pararnos nuevamente en este lugar para poder predicar, enseñar la verdad de Dios, la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que vayamos al texto en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a leer este texto hasta el versículo 16. Oramos al Señor presentando este tiempo y escuchamos la palabra de nuestro Dios para con nosotros. Juan capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 16. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. Dice el texto: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Vamos a orar. Padre, una vez más damos muchas gracias a usted por la oportunidad que nos da de congregarnos en este lugar como iglesia, para bendecir su nombre, para exaltarle, día que usted, Señor, nos ha llamado para elevar nuestros corazones delante de usted, en adoración a usted, en devoción a usted, junto a nuestros hermanos. Pedimos, Padre, a usted ahora que nos bendiga, que sea con nosotros, que nos edifique, que nos muestre su gracia, Dios, confirmando nuestra fe, trayendo gloria a su nombre y salvando a aquello que usted ha dispuesto a salvar en medio de nosotros. Pedimos, Padre, que usted sea exaltado, que su iglesia sea edificada, Dios, que su obra sea extendida, Padre, que su Cristo, oh Dios, se lleve la gloria. Oh Padre, gracias, Dios. Diríganos y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 11 es el capítulo que registra la última señal del Señor Jesucristo en esta serie de señales que el Señor Jesucristo, que Juan escogió para manifestar un propósito, el propósito de Cristo, como vamos a ver más adelante.
Ese es el capítulo que registra la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Y vamos a estar viéndolo en semanas más adelante. Es a través de ese evento que el Señor nos va a nosotros a instruir y llamarnos a que nosotros podamos ver la vida cristiana en medio de dos puntos que muchas veces a nosotros como creyentes nos cuesta verlo. Nos cuesta verlo. Nosotros estamos bien familiarizados con un dúo o con dos puntos como es el Evangelio y la gracia. El Evangelio y la gracia. O lo que leemos Proverbio con frecuencia, conocemos o estamos documentados o estamos conscientes, la palabra que estoy buscando, entre misericordia y juicio. Misericordia y juicio. Bueno, nuestra iglesia también tiene esos dos puntos, o ese dúo. Nosotros nos llamamos iglesia bíblica, gracia y verdad. Ahora, en la vida cristiana, nosotros tenemos también dos puntos o un dúo que nosotros vivimos sumergidos en ellos. Y aunque nos cueste a nosotros creerlo, aunque nos cueste a nosotros digerirlo, es una realidad en nosotros. Nosotros los creyentes vivimos en medio de la gracia y la verdad, en medio de la misericordia y del juicio, en medio de la ley y el evangelio. Pero también nosotros vivimos la vida cristiana. Se vive en medio del amor y el sufrimiento. En medio del amor y el sufrimiento. Es verdad que este capítulo se conoce como el capítulo de la resurrección. El capítulo de la resurrección. El capítulo de esta última declaración, yo soy. Yo soy. Pero también este capítulo es destacado por esta unión de esas dos realidades. El creyente, escuchemos esto, amados hermanos. El creyente, nosotros vivimos en medio del amor de Dios y el sufrimiento de este lado del cielo. En el versículo 3 nosotros encontramos una declaración que, aunque sea difícil para nosotros, es una realidad. El texto dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que ama está enfermo. Los teólogos liberales no pueden aceptar esto. Porque ellos dicen que el sufrimiento no es parte de la voluntad de Dios. El sufrimiento para el pueblo de Dios no es parte de la agenda de Dios para su iglesia. No es parte de la agenda de Dios para su iglesia. O como dice John Piper en La sonrisa escondida de Dios en su introducción, ellos dicen que Dios no tiene ningún propósito con el sufrimiento. Que el sufrimiento es algo del azar, es algo que viene y que está fuera del plan de Dios para con su pueblo. Oh, amados hermanos, es en la Biblia que nosotros encontramos esta declaración: el que amas está enfermo. El que ama está enfermo. Es en la Biblia que nosotros encontramos esta declaración que se une a los tentáculos que nosotros podemos ver en todas las escrituras, que el creyente sufre, que el cristiano sufre. Es por eso que cada vez que tenemos la oportunidad de ver uno de estos tentáculos de esta verdad, recordemos que esta declaración o este nombre de esta línea de religioso, pare de sufrir, no es verdad. No es verdad. Porque de este lado del cielo, amados hermanos, el que ama le da gripe. El que él ama le da fiebre. Aquel que él ama le da ameba.
Aquel que él ama, lo internan. Aquel que él ama, se le muere su mai. Aquel que él ama, se le muere el hijo. Aquel que él ama, tiene accidente en la calle. Aquel que él ama, le mochan la cabeza en el medio diente. Aquel que él ama, pierde su casa. Aquel que él ama, padece muchas situaciones difíciles. Aquel que él ama, sufre por sus hijos. Aquel que él ama, sufre por una pérdida. Aquel que él ama, vive todo este tiempo anhelando algo que nunca alcanzó en esta vida. Pero ¿saben algo? Nunca escuchará a aquel que él ama se perdió por la eternidad. Nunca escuchará a aquel que él ama fue lanzado al lago de fuego. Oh, amados hermanos, yo quisiera que usted en esta mañana escriba o tenga presente mi propósito para con ustedes en esta mañana. Es mostrarle, es decirle, llevarle a su mente que nosotros los creyentes vivimos en medio de la realidad del amor de Dios y en medio del sufrimiento. Para que Dios sea glorificado y para que nuestra fe sea fortalecida. Ese es el mensaje. ¿Cuáles son las dos realidades del creyente? Vivimos en medio del amor de Dios y vivimos en medio del sufrimiento. Para que Dios sea glorificado y para que nuestra fe sea fortalecida. Para que Dios sea glorificado y que nuestra fe sea fortalecida. Veamos en primer lugar en este texto la realidad del amor. La realidad del amor de Dios, del amor de Cristo para con su pueblo, para con los creyentes. John MacArthur, en su teología sistemática, escrita junto con Richard Mayer, él dice que el amor de Dios es el amor perfecto de Dios, es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás. Y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Escuchen una vez más esta definición. Es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás. Y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Y como hemos aprendido y hemos leído tantas veces, ¿cómo que amor? Y esta definición primero se centra en él. Es que no hay nadie más grande, no hay nadie más merecedor. Si Dios nos ama a nosotros primero, eso es idolatría. La entrega, el amor de Dios es descrito o es visto en las Escrituras por esa determinación de Dios entregarse a sí mismo y a los demás, y su afecto por sí mismo y por lo demás. Recordemos que mi propósito es mostrarle que usted y yo vivimos en dos realidades: la realidad del amor de Dios, la realidad del sufrimiento, para la gloria de Dios y para el fortalecimiento de nuestra fe. Wayne Grudem, en su libro de doctrina bíblica, dice: el amor de Dios quiere decir que Dios se da eternamente a otros. Dice que este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza. Y él concuerda con MacArthur, para darse a sí mismo, a fin de dar bendición o bien a otros. Ese es el punto. Ese es el amor de Dios. Esa disposición, esa parte de su naturaleza, de darse a sí mismo, con el propósito de hacer bien a otro, con el propósito de bendecir y favorecer a otros. Fin de la definición. Ahora nosotros debemos entender que en esta definición es ese otro, nosotros vemos que ese otro puede ser por las Escrituras a toda la creación.
Él hace salir su sol para el bueno y para el malo, como dice el texto en Mateo. ¿Recuerdan el texto? Mateo capítulo 6, versículo 40 y pico para adelante. Él hace salir su sol para el bueno y para el malo. Sin embargo, ese amor más directo, más personal, ese otro es para su pueblo escogido. Para su pueblo escogido. Y es el contexto de esta declaración. Cuando hablo, está claramente definida. La vida cristiana. El cristiano vive en medio del amor de Dios y el sufrimiento. Y el padecer. Y el padecer. Notemos alguna cosa acerca del amor, de la realidad del amor de Cristo en nuestro texto. El versículo 3 nosotros tenemos esta declaración. Dice el texto: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En este versículo nosotros vamos a ver varias cosas acerca del amor de Cristo. Y lo primero que nosotros vemos en este texto acerca del amor de Cristo para con su pueblo, o del amor que el creyente experimenta y goza, es que el amor del creyente, que el creyente experimenta, es un amor indudable. Escuchen esto: el amor de Cristo para con su iglesia, para con su pueblo, para con todos los creyentes, es un amor indudable. Y ese indudable es independientemente a la situación. Es independientemente si el día está claro o si el día está gris. Es independientemente si estamos toda la familia o si nos falta uno. Ese amor es indudable. Dice el texto que en medio de ese contexto, en medio de esa situación de familia, en medio de esa preocupación, el texto dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Están viendo? ¿Están entendiendo la observación? Es que hay una situación crítica. ¿Todavía no entiende la niña? Hay una situación crítica que puede hacernos a nosotros temblar la rodilla. Y en medio de esa situación, no en medio de la bonanza, no en medio de la bendición a nuestros ojos, es que las hermanas dicen: he aquí, el que tú amas está enfermo. ¿Ven eso? He aquí, el que tú amas está enfermo. El amor de Cristo para con lo suyo no es un amor oculto. No es un amor que está entredicho. Las situaciones, las circunstancias no empañan el amor de Cristo desde la óptica del cielo para con nosotros, que es la óptica real. Desde la perspectiva del cielo para con nosotros, así, el amor de Cristo es inmutable. Es inmutable y es comprendido por aquello que Dios le da la gracia de verlo. Comprendido por aquello que Dios le da la gracia de verlo. Es un amor público y manifiesto. La declaración que vemos en este texto no es: Señor, he aquí, el que tú dices que ama está enfermo. ¿Están entendiendo? Es una situación de enfermedad que ella todavía no se imagina lo que vienen, pero hay preocupación, hay interés en su hermano, quieren la mejoría, ven que algo está pasando y dicen al Señor. Y ese expresar al Señor no pone en duda el amor de Cristo para con él. No pone en duda el amor de Cristo para con él. No dice, nuevamente voy a decirlo, no dice: el que tú dices que ama. El que tú haces tanto alarde de que ama, de que es tu pueblo amado.
No, no, amados hermanos. Dice el texto claramente, el que amas, si podríamos nosotros utilizar el lenguaje un poquito más claro, pudiéramos decir, he aquí, Señor, el que nosotros sabemos que tú amas, aquel que tú has mostrado que amas, está enfermo. Es el punto allí. Es el punto allí. Y aunque es la primera vez que nosotros vemos a Lázaro aquí en las Escrituras, y no tenemos ningún evento de ninguna experiencia de Cristo mostrando su amor, nosotros podemos ver que el amor de Cristo para con Lázaro era un amor indudable y confirmado por aquellos que estaban cerca de Lázaro y aquellos que estaban lejos. En el versículo 3, ¿sabe quién dice? ¿Sabe quién es que dice el que ama? Son sus hermanas. Sus hermanas, quienes estaban de cerca. Dicen, nosotros sabemos que tú le amas, estamos conscientes de eso. En el versículo 36, dice el texto, miren qué dice el texto. Luego que la historia avanza, versículo 35, y Jesús lloró. Versículo 36 dice el texto, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Y la idea aquí de este texto no es, oh, pero mira, le amaba. No es eso. No es una sorpresa aquí en el texto. Oh, pero mira, le amaba. Ay, no sabíamos que le amaba. No sabíamos que le llevaba tan de cerca. No sabía que estaba. Nosotros nunca vimos su cuidado. No. Esa experiencia nosotros la vivimos a diario. Y más en este tiempo que tanta gente ha muerto. Y nosotros vemos gente, está en el mortorio porque está. O está porque es un conocido. Y está porque no hay actividad que hacer. Me murió fulano, déjame ir caminando. Pero hay otro que nosotros lo vemos y no vemos el momento. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros estamos viendo? Vemos el momento, vemos el quebranto, vemos las lágrimas y nos trasladamos al pasado. Esa es la idea. Mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Era indudable el amor de Cristo para este hombre, para este amigo, como él mismo le llama. El versículo 11. Ellas no dudaron del amor de Cristo para con Lázaro. Independientemente a la enfermedad de Lázaro, independientemente a su quebranto, no dudaron, aún permanecieron creyendo la verdad inmutable de que Cristo ama a los suyos. Amados hermanos, no dudemos de que Cristo nos ama. No dudemos de que Cristo nos ama. Aunque enfermemos, aunque los nuestros enfermen, aunque muramos, aunque los nuestros mueran, el amor de Cristo es inmutable. Él te ama, amados hermanos. Él nos ama y no depende de nosotros. No depende de nosotros. Él nos ama. Y eso nos lleva al segundo punto. En cuanto al amor, no solamente que es indudable, sino que el amor que el creyente está inmerso es un amor de identidad. Es un amor de identidad. ¿A qué me refiero? O que la realidad del creyente, ¿sabe qué es? Es que el creyente es amado por Dios. La realidad del creyente es que el creyente es amado por Dios. Eso somos, amados hermanos. Eso es usted, ese soy yo, esa es la iglesia, el pueblo amado por Dios. Si nosotros observamos cómo Lázaro es identificado aquí en el texto.
Ellas no dicen, nuestro hermano Lázaro está enfermo. No, no es eso que dicen ellas. No dicen tampoco, tu discípulo está enfermo. Ese que te sigue está enfermo. Tampoco dicen, amados hermanos, tampoco dice, ese que te ama está enfermo. No. Su enfoque está en el amor de Cristo para con Lázaro. En el amor de Cristo para con Lázaro. Lázaro aquí es identificado como el amado de Cristo, como el amado de Jesús, aquel que tú amas, aquel que tú has tenido la disposición de favorecerlo, aquel que tú has tenido la disposición, la complacencia de hacerle bien, aquel que tú has tenido gracia para con él, aquel que tú has tenido misericordia, acogiéndolo como un amigo, acogiéndolo como parte de los tuyos. Oh, amados hermanos, no debemos de dudar del amor de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a fortalecer a nosotros en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles? De hecho, en toda la vida, en todas las esferas, lo que te mantiene de pie es saber quién tú eres. Saber quién tú eres. Pero ese no es el punto. Hay que ver quién tú eres. Hay que ver quién tú eres. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Los amados de Dios. Los amados de Dios. Los amados de Dios. Aquel que tú amas está enfermo. Aquel que tú amas está enfermo. Los creyentes son identificados como los amados de Dios. Y esto nosotros podemos observarlo en todas las escrituras. Somos el pueblo amado de Él, el pueblo escogido de Él, el pueblo que Él ha tenido misericordia, el pueblo que Él ha tenido gracia. Mire, si usted quiere recordarlo, cuando le toque renovar su cédula y le pregunte, ¿qué pongo aquí? Póngale ahí, amado de Dios. ¿Cuántos se atreven? Nadie, solo mi manita, Elaine. Solo tú y yo estamos locos. Vamos a ver si lo ponen. Amados de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 nos llama a nosotros como amados de Dios. Los amados de Dios. Mientras estuvimos estudiando Santiago, una observación que hice en la carta de Santiago es que Santiago en cada capítulo utiliza la expresión amados míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, amados, hermanos míos. Si usted hace ese ejercicio lo va a ver. En Judas capítulo 1, versículo 3, nosotros vemos cómo se le llama al creyente. A los amados. Los amados de Dios. Eso es usted, amado hermano. Eso es usted. Y cuando somos amados por Dios, entonces nuestra esperanza. Cuando tenemos claro nuestra identidad de que somos amados por Dios, entonces nuestra esperanza tiene luz. Nuestra esperanza brilla. Nuestra esperanza está cerca. Le saludamos. En tercer lugar, acerca de este amor, en tercer y último lugar, en este texto nosotros podemos observar acerca del amor que goza el creyente. Es que el amor de Cristo es un amor individual. Es un amor individual. Es un amor indudable, nos da identidad y también es individual. En el versículo 3 nosotros tenemos: he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo.
En el versículo 5 nosotros podemos observar, dice el texto, y amaba Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una familia realmente que servía a Cristo. Era una familia que amaba a Cristo. Era una familia que se identificaba con Cristo. Era una familia que se conocía como una familia de Dios. Una familia cristiana. Es cierto, así lo presenta el texto. Tanto de Lázaro como sus hermanas y más de sus hermanas. Tanto en Juan como en otro texto de las Escrituras, Lucas capítulo 10. Sin embargo, aunque nosotros podemos observar que es una familia que se conoce como una familia cristiana, el texto también nos da luz y nos dice claramente que el amor, la disposición, la complacencia de Cristo en hacer bien no es solamente al colectivo, es a cada uno en particular. A cada uno en particular. Amados hermanos, cuando usted piense, Dios ama, gracia y verdad, no piense en los pastores. Si el amor de Dios está en medio de nosotros, ¿ustedes saben por quién es? Primeramente porque Él quiere soberanamente. ¿Y ustedes saben dónde está? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Él ama a Lázaro. Él amó a María. Él amó a Marta. Y ese amor es incondicional. Ese amor no depende de cómo sean, no depende de la competencia de ellos. Y leyendo acerca de este pasaje, decía uno de los comentarios, Ryle, decía que muchas veces se acaba con Marta, con aquella experiencia que María escogió la mejor parte de escuchar. Y Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Y ya yo creo que Marta en la mente de muchos está en el infierno. Esa mujer no quiere saber de Biblia. Lo de ella es, vamos a cargar la silla, vamos a arreglar la empalizada, la mesa. Mira qué dice el texto. Jesús, el texto nos dice que amó a Lázaro. Amó a María, amó a Marta. Amados hermanos, Dios a usted lo ama, no porque usted sea mejor o peor que uno de nosotros aquí. El amor de Dios no parte de lo horizontal. Viene, mire, así para con nosotros. Y Él ha elegido soberanamente amarnos a nosotros de manera particular. Y es verdad que la vida cristiana Dios la ha diseñado para que la vivamos en comunidad. No nos equivoquemos. Nuestro crecimiento, el amor de Dios va a ser incentivado en nosotros mediante a la comunión, al congregarnos, el estar sumergidos lo uno para con los otros. Sí, es verdad. Pero inicia desde corazones particulares. Desde corazones particulares. Oh, ¿qué sería de nosotros si cada uno de nosotros estuviera convencido de que somos amados por Dios? ¿Sabe qué pasaría? No hubiera envidia entre nosotros. No hubiera tirijala entre nosotros. No hubiera quién quiere estar primero, quién quiere estar después. Porque sabemos que estamos llenos, cada uno, del amor de Dios. Cada uno del amor de Dios. Sin importar que usted sea más inclinado al estudio, a la gramática, a los libros. Que usted sea más inclinado. No, yo quiero que esté limpio, que esté ordenado, que las cosas estén bien. No importa que usted esté inclinado a las cosas que son visiblemente religiosas, que vamos a organizar una conferencia, que vamos a salir a evangelizar, que vamos a discipular, o que usted esté más pendiente de, hay que hacer un grupo para ayudar a fulana de tal, aquel. No importa lo que usted haga en el pueblo de Dios, no es eso que define el amor. Cristo lo amó a usted. Cristo lo amó de manera personal. Y nosotros vivimos en medio de esa realidad. Pero veamos el otro punto.
Veamos la otra esquina, que es la realidad del sufrimiento. Es la realidad del sufrimiento. Lo primero que nosotros observamos en el texto, volvamos al versículo 3 nuevamente, es que el sufrimiento en la vida cristiana es compatible con el amor de Cristo. Escuchen esto, amados hermanos. El sufrimiento en la vida cristiana es compatible con el amor de Cristo. No está en enemistad. Tenemos que coger un curso de que un chin de agua nada más. Cuando se esté exponiendo, cuando se esté en conferencia, un chin nada más para que la ética, mire, si la puso ahí, hay que beberse entera. El segundo punto, ¿qué es lo que es? El sufrimiento, es una realidad. Hermanos, el sufrimiento es parte de nuestra vida de este lado del cielo. Entiéndalo así. El sufrimiento. Pero no el sufrimiento de la gripe o un dolor de muela, qué grave. No, el sufrimiento desde tengo fiebre hasta, vamos a enterrarlo. Desde ahí hasta ahí. Como dijimos una vez, desde la cuna hasta la tumba, es parte del sufrimiento. ¿Sabe algo? Este sufrimiento es compatible, escuchen esto, es compatible con el amor de Cristo para con su pueblo. En las Escrituras nosotros nunca, amados hermanos, nunca vamos a ver que se justifica que el creyente deja de sufrir o pare de sufrir por causa de que es amado por Dios. No lo vemos. Usted lo puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. Por causa, no le pasó eso porque es amado por Dios. Y lo que es amado por Dios, no le pasa eso. Uno de los artículos que trae el paquete de la gracia de Dios para el creyente, ¿usted sabe qué es lo que viene adentro? El sufrimiento. El sufrimiento. Eso viene en el paquete. Eso viene en la funda. Eso viene en el tanque que nos envían desde Miami. Viene dentro el sufrimiento. Y es compatible. Es parte del plan de Dios para con nosotros. El sufrimiento es un instrumento de Dios mostrarnos su amor para con nosotros. Es un instrumento de Dios moldearnos. Es un instrumento de Dios santificarnos. De Dios llevarnos más a la semejanza a Cristo. El sufrimiento, amados hermanos, no lo neguemos. No nos pongamos brutos. El sufrimiento es parte del plan de Dios para con nosotros. Y es parte del plan de Dios para con nosotros, partiendo desde nuestro Salvador. La vida de Cristo nos enseña a nosotros que el creyente sufre. Que el creyente sufre. ¿Saben cómo le llaman a Cristo? La Escritura, cómo nosotros vemos a Cristo en las Escrituras, sin ver su vida, solamente nombre. ¿Sabe cómo le llaman? El más familiar en el Nuevo Testamento. Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora vaya a Isaías, a los cánticos del siervo de Jehová. Ese siervo sufriente. Ese siervo sufriente. Ese es su Hijo amado, es verdad. Es verdad que Dios se deleita en Cristo. Es verdad que todo lo ha preparado para Él. Es verdad que Él lo ha favorecido. Es verdad, amados hermanos. Pero esa bendición,
ese amor, esa entrega de todo a Cristo, ¿ustedes saben cómo que viene? ¿A través de qué? A través del sufrimiento. Como hemos leído y visto en las Escrituras, el camino hacia la gloria es el Calvario. El camino para tomar la corona es la cruz. Cristo es el Hijo amado de Dios y es el siervo sufriente de Dios. Es lo que vemos nosotros en Isaías capítulo 49, versículo 13, 52, versículo 13. He aquí mi siervo. Escuchen cómo será su siervo. Escuchen esto. Será prosperado, esto es amado. Será engrandecido, esto es amado. Será exaltado, esto es amado. Será puesto muy en alto. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, hoy día la iglesia solamente se queda con eso. Y en las iglesias evangélicas están abusando, engañando a la gente, engañando al pueblo de Dios. Obviamente porque quieren oír eso. Y fuera un mensaje glorioso. Y sería, dile, clama a Dios por tu prosperidad. Dale que Dios te va a engrandecer. Tú tienes que ser exaltado. Reclama tu ministerio. Él te pondrá en alto. Tú no eres cola. Hermano, no se crean eso. Que aunque aquí no se predica, usted tiene celulares. Y nosotros no le vamos a decir, mire, tenga cuidado, póngale claro su celular. No, no, no. Usted es grande. Y nosotros no podemos gobernar su conciencia. Ahora sí le vamos a decir, tenga cuidado con la enseñanza. Porque la verdadera enseñanza nos dice que es verdad que Dios nos ama. Es verdad que Dios ama a su Hijo, amó a su Hijo y ama a su pueblo. Pero ese amor de Dios trae consigo el sufrimiento. Versículo 14. Como se asombraron de ti, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había sido contado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado. Este mismo que iba a ser prosperado es despreciado, desechado entre los hombres, aquel que iba a ser engrandecido, quebrantado, aquel que iba a ser exaltado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mismo que iba a ser puesto en alto. El amado de Dios es el sufrido de Dios. Y si nosotros vemos la vida de Cristo en detalle, nos vamos a dar cuenta de esto. Pero no solamente en este sentido, con la vida de Cristo, sino que también la vida del creyente, la vida del pueblo de Dios, la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros vemos que el sufrimiento es compatible con el amor de Dios. El sufrimiento es compatible con el amor de Dios. Un solo texto. Vayamos allá, Romanos capítulo 8, que lo citó el hermano Javier la semana pasada. Miren qué dice el texto. Romanos capítulo 8. Versículo 35. ¿Lo tienen? 8:35, Romanos. Dice el texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observar una sola cosa. En este texto nosotros vemos que el Señor no hace que su pueblo escape del sufrimiento. Él no evita el sufrimiento. Él no quita el sufrimiento. No, ¿sabe qué es lo que Él hace? Él hace a su pueblo victorioso en medio del sufrimiento por causa de su amor. Ese es el punto. De manera que cuando tú estés sufriendo, cuando tú estés en pérdida, cuando tú estés en dolor, no dudes del amor de Dios. No dudes del amor de Dios. El amor de Dios está ahí al lado. Está ahí. Y el sufrimiento, cuando llegue y tú estás sobrio, estoy sufriendo, estoy padeciendo, recuerda, está ahí para acordarte que Dios te ama. Que Dios te ama. Es compatible con el amor de Cristo. Pero no solamente eso, el sufrimiento en la vida cristiana es la clave para nuestra comunión con Cristo. El sufrimiento en la vida cristiana es la clave para nuestra comunión con Cristo. Vayamos a Juan nuevamente, el texto que estamos viendo. Versículo 3 nuevamente. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. He aquí el que ama está enfermo. Lo primero que nosotros observamos en este texto es que la enfermedad no fue causa de apartarme de Dios, apartarse de Cristo. La enfermedad, la pérdida, el quebranto no fue causa de negar a Cristo. Más bien lo acercó a Cristo. En este versículo vemos que por causa de la enfermedad hubo un clamor. Que por causa de la enfermedad hubo elevaron una súplica reverente basado en la convicción del amor. Repito nuevamente, esta enfermedad no fue causa de que ellos se distancien, no fue causa de su enfriamiento espiritual, no fue causa de quedarse en casa, si pudiéramos ilustrar, no fue causa de dejar que se ore, no fue causa de dejar que se busque. Más bien, vino la enfermedad, vino la situación difícil, vino el quebrantamiento. ¿Sabe qué pasó? Ese quebrantamiento fue una piedra que nos hizo tropezar para que lleguemos con más rapidez a los pies de Cristo. Ellos clamaron y ella clamó con reverencia. Y ese clamor reverente fue basado en la convicción de que Cristo le amaba. Y uno dijera, ve aquí, ¿dónde está el clamor allí? ¿Dónde está la oración? Dice el texto: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Esa es una clase de clamor, es una clase de súplica. Esto no es simplemente una información. Ve, dile que el que él ama está enfermo. No es eso. No es para que Jesucristo sepa de que está enfermo. No es para que Jesucristo sepa y tenga conocimiento y punto. Mientras observaba este texto y veía este detalle en el texto, recordaba alguna forma de solicitud que hacemos. Vamos a ver si a alguno de ustedes aquí le ha pasado esto. Está la ropa afuera, un sol brillante como República Dominicana. El día más soleado, ¿qué hace? ¿Qué hace el día más soleado? Llueve. Y suena una voz de por ahí fuera.
negro, está lloviendo. ¿Será para que yo me ponga a contar? Sí, cuéntame cuántas gotas van. Sí, ahora mira, ve cómo huele la tierra. ¡Wow, qué bueno! Me encanta. Va a durar solo 5 minutos. No. No es para que hagamos un estudio de la lluvia. ¿Sabe cuál es? Negro, está lloviendo. Eso es, deja lo que está haciendo y ven a ayudarme. Ven a quitarme la ropa. Ven, por favor, sal rápido antes que se moje. ¿Sabe cómo? Solamente dando una información. O lo que tenemos hijos. Papi, tengo hambre. No para que le demos un posgrado. Mire, el hambre es cuando... no es para que nos sentemos a dialogar con ellos. Eso es, papi, tengo hambre, mami, tengo hambre. Quiero comer. Dame comida. Dame comida. Eso mismo nosotros vemos aquí. El que ama está enfermo. ¿Sabe qué es lo que significa? Ven, ayúdanos. Ven, favorécenos. Ven, sánale. Ven, atiéndele. Es un clamor de misericordia. Es un clamor de ayuda. Es un clamor de socorro. Socórreme. Socórrenos. Para ese clamor de socórrenos, amados hermanos, es un clamor reverente. Es un clamor reverente. Ellos lo que están haciendo aquí orando, amados hermanos. ¿Sabe cómo ellos clamaron? Solo diciéndole, el que está enfermo, el que tú amas está enfermo. El que tú amas está enfermo. Allí no vemos nosotros ninguna ordenanza al Señor. No hay un ordena. No hay un decreta. No, amados hermanos, no hay un decreto para que las enfermedades se vayan ahora. No hay una ordenanza al Señor soberano para que venga y sane. No hay un decreto de liberación. No hay una pelea por la bendición de la salud. No hay una pelea por la estabilidad de su hermano. Lo único que hay es un informe al Señor soberano. El que ama está enfermo. El que ama está enfermo. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. ¿Cuál es la situación? ¿Está enfermo? Díselo al Señor. Él es soberano. Él responde. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Debemos de clamar a Él con humildad. Ellos lo hicieron con reverencia. Ellos lo hicieron con temor. Ellos lo hicieron entendiendo quiénes eran ella y quién era Cristo. Señor, dile, Señor, el que ama está enfermo. Entendieron la distancia que hay entre ella y Cristo. Amados hermanos, nuestro Dios y nosotros no somos iguales. Él es Dios, nosotros somos hombres. Él es el Salvador, nosotros los salvados. Él es, no nosotros. Clamemos a Dios, sí. Clamemos con prontitud, sí, clamemos con humildad, clamemos con reverencia. Oh, pero ellos clamaron. ¿Saben en qué se basaron ella, ese clamor? ¿Sabe cuál fue el fundamento de su clamor? Su convicción de que Cristo amaba a su hermano. Su convicción de que Cristo amaba a su hermano. Nuevamente, en el versículo 3. Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Nuevamente, el amor de Cristo fue el fundamento para confiar y decirle a Cristo lo que está pasando. Oh, Cristo me ama. Yo oro a Él en mi enfermedad. Cristo me ama, yo oro a Él en mi necesidad. Cristo me ama, yo oro a Él por los míos. Amados hermanos, miremos quiénes están orando aquí. Y esto es un principio práctico para nosotros. Miremos quiénes están orando aquí. Aquí no está orando Lázaro.
No fue Lázaro que mandó a decir. ¿Quién era que estaba enfermo? Lázaro. ¿Quién fue quien mandó a decir al maestro? Sus hermanas. Sus hermanas. ¿O cuántos hermanos sabemos aquí de nosotros? ¿Cuántos hermanos tenemos, ¿Cuántos hermanos nosotros tenemos? ¿Cuántos somos nosotros? Oh, amados hermanos, clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Vengamos a orar. Quizá usted tiene todo resuelto. Quizá usted tiene todo resuelto. Y quizá una forma de incentivarlo. No es verdad, no tenemos todo resuelto. Pero si usted no quiere orar por usted, venga a orar por un hermano. Ore por su hermano. Ore por su hermano. Ore por su hermano. Como decía Riley, oh, qué dicha tiene Lázaro, tiene 2 hermanas que oran por él. Tiene 2 hermanas que oran por él. Tiene 2 hermanas que están convencidas, que no dudan de que Cristo lo ama y que oran a él, que oran por él sabiendo que Cristo le ama a él. Oh, amados hermanos, oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. En último lugar, el sufrimiento en la vida cristiana es controlado por la providencia de Cristo, por la providencia divina. Versículo 6, dice el texto: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, digo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. La pregunta sería, ven acá, y no hemos pasado todo este tiempo diciéndonos que Cristo le ama. Diciendo que Cristo le ama, que es seguro, que hay convicción. Pero mira la respuesta de Cristo. Cuando oyó esto, cuando le informaron, dice el texto que no salió corriendo. No salió corriendo. Dice el texto que se quedó, versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Eso nos dice varias cosas. Varias cosas del texto. Varias cosas nos dice ese texto. O de la realidad del sufrimiento. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que nuestro sufrimiento no está fuera del control de Dios. Nuestro sufrimiento no está fuera del control de Dios. Cristo lo sabe. Dios lo sabe. Él sabe nuestro padecimiento. Él sabe nuestra pérdida. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en ese sentido, el texto nos enseña que nuestro sufrimiento es controlado por la providencia soberana de Dios. Es Dios, Jesucristo, que sabe cuándo nuestro sufrimiento, cuándo nuestro quebranto nos van a llegar. Él es el que sabe. Él sabe el cuándo nos van a llegar. Él sabe el hasta cuándo van a permanecer. Escuchen esto, amados hermanos. Él sabe hasta cuándo van a permanecer. Ellas clamaron: ve, dile que el que él ama está enfermo. Él sabe que estamos clamando. Él sabe que nosotros sabemos que él nos ama. Y se queda 2 días más. Y deja pasar el tiempo. Él sabe que la enfermedad está progresando. Él sabe todo eso. Pero no está fuera de su control, amados hermanos. No está fuera de su control.
la llegada de esta enfermedad, el avance de esta enfermedad, el alcance de ella. ¿Qué tanto está creciendo este sufrimiento? Él sabe. Él sabe todas las cosas. Él sabe cuándo nos vamos, cuándo se van. Él tiene la forma de terminar con el sufrimiento. Él tiene la forma de intervenir. Entendamos eso, amados hermanos. Entendamos eso. Si Él quiere, nos responde inmediatamente. Si Él quiere, espera que el cáncer salga. Si Él quiere, espera que estemos internos. Si Él quiere, espera que muramos. Pero nos da la señal y sabemos, Él está consciente. Progresa, Él está consciente. Es tan intensivo, Él está consciente. Muere, Él está consciente. Él es soberano para controlar el hasta cuándo. Y Él sabe, amados hermanos, el momento de intervenir. Él sabe el momento de intervenir. En el capítulo 4, nosotros observamos que Él responde a la oración, a la petición del noble. Versículo 50 dice el texto. Jesús les dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y aquí Él decide quedarse 2 días más. ¿Ven eso? Él administra su providencia como Él quiere. Él administra su providencia como Él quiere. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Señor, el que tú amas está enfermo. 2 días más. Esperó 2 días más. Oh, el sufrimiento está controlado por nuestro Dios. Él sabe cuándo viene. Él sabe qué tan intenso vamos a sufrir. Él sabe quién va a sufrir. Él sabe cómo vamos a sufrir. Él sabe hasta cuándo vamos a sufrir. Oh, amados hermanos, nuestro sufrimiento, el sufrimiento del cristiano, está conforme a la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que el creyente sufra. Voluntad de Dios que el creyente sufra. El sufrimiento no es al azar. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Y aquellos que conforme a la voluntad de Dios sufren. Dios controla el sufrimiento en la vida del creyente. Concluyo preguntando: ¿y para qué es esto? ¿Para qué Dios nos permite sufrir? ¿Para qué Dios nos permite experimentar pérdida, experimentar dolor, experimentar quebranto, experimentar incluso la muerte misma? Primeramente, lo permite para que Dios sea glorificado. Lo permite para que Dios sea glorificado. Versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesucristo se quedó 2 días más. No fue por maldad a Lázaro y a su familia. Jesucristo se quedó 2 días más. No fue porque ellas no oraron bien. Jesucristo se quedó 2 días más. No porque ellos estaban caminando mal. No consistía en ello. No tenía nada que ver con la familia en ese momento. El propósito primario de quedarse 2 días más y después volver, ¿saben qué era? Manifestar la gloria del Padre y su propia gloria. Manifestar la gloria del Padre y su propia gloria. Como dice Rael, otra vez lo cito: oh, qué bendita gracia del Señor para con nosotros, para con su iglesia, permitiendo que Lázaro pase por la providencia de la muerte, para luego Él mostrarnos que es soberano aún sobre la vida y sobre la muerte. Dios es glorificado. Jesucristo, su gloria es mostrado. Como dice en este mismo libro de Juan, es para que la obra de Dios sea manifiesta. Para que la obra de Dios sea manifiesta. Para que Dios sea exaltado y su Hijo sea exaltado. Pero en segundo lugar, ¿cuál es el doble propósito de
nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento, o que nuestra fe sea fortalecida. Que nuestra fe sea fortalecida. Es experimentado por nosotros. Que nuestra mayor, si medimos el rango de nuestra vida cristiana de aquí a aquí, nuestro mayor grado alto de crecimiento espiritual, de salud espiritual, ¿sabe cuándo es? Cuando estamos en padecimiento, cuando estamos en quebranto, cuando estamos en dolor, cuando estamos en pérdida. Son pocos los creyentes que disfrutan una experiencia con Dios en la bonanza. Y no es que la bonanza es mala en sí mismo. No es que es mala en sí mismo. De hecho, lo que estoy diciendo es que son pocos. Dios ha diseñado que nuestra fe sea fortalecida a través del sufrimiento, a través del quebranto. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus palabras. Antes que hubiese sido yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, dice el Salmo. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Para qué Cristo se queda 2 días más? Para el fortalecimiento de la fe de su pueblo. Pero no solamente 2 días más. ¿Para qué trae? ¿Para qué trae esta enfermedad? Para que haya clamor a Él. Eso es lo que vemos en el versículo 3. Pero en el versículo 7 hasta el versículo 16, nosotros lo que vemos a Cristo tratando con sus discípulos. Y Él le dice, volvamos allá, volvamos a Judea. Y viene a la mente los discípulos la persecución que tuvo Cristo. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Y otra vez vuelve allá. Jesús les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesucristo lo que le está diciendo a sus discípulos, miren, mi trabajo aún no ha acabado. Mi trabajo aún no ha acabado. Y yo sé lo que estoy haciendo. Y vamos, aún no ha llegado mi hora. La hora de la muerte de Cristo estaba determinada por Dios. Y le dijo, vamos, que nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y como es característico de este libro, de este evangelio, tanto los discípulos como los judíos muchas veces tomaban las enseñanzas de Cristo de manera literal, como es el caso aquí. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y ahí le dice el propósito. Y dice el texto, y me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros. Escuchen esto. De no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. ¿Cuál fue el propósito de Cristo quedarse 2 días más? ¿Sabe cuál fue el propósito de Cristo quedarse 2 días más? Que Lázaro muera. Que Lázaro muera. ¿Y sabe qué más? Faltan 2 cosas más. La fe de los discípulos. ¿Pues saben qué otra cosa más? Su propio gozo. La vida tiene que ver con Dios. La vida tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Lázaro muere. Mis discípulos, ustedes serán fortalecidos. Y yo me gozo con ustedes. Yo me gozo de que ustedes no estén ahí. Yo me gozo de esta providencia. Yo me gozo de cómo he orquestado esto. De que Él muera, yo lo resucite y ustedes crean. Y ustedes crean. Oh, amados hermanos, veamos la gracia y la sabiduría de Dios
en medio de todo nuestro sufrimiento. Todo lo que Dios trae a nuestra vida es para Él glorificarse, para Él gozarse y para que nosotros creamos cada día más en Él. Para que nosotros creamos cada día más en Él. Para que creáis es lo mismo que vemos en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Ese es el propósito. Para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida eterna. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, una vez más, gracias. Gracias a Dios por hacernos consciente una vez más, por su palabra, de que nuestra vida, esta vida que usted nos ha dado en Cristo, es una vida que la vivimos en medio del amor y el sufrimiento. Amado por usted y experimentado en quebranto. Para su gloria, para su gozo y para el fortalecimiento de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.